Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Reseñas. Adelaida Martínez y un servidor Rafael Núñez les damos la bienvenida. Hoy tenemos un invitado tradicional a este programa, un colega y amigo, Rudy González. ¿Rudy? ¿Don Rudy? Gracias, Adelaida, gracias, Rafael. Le decía a Ramón Elías que mi nombre, que usted es parte de esta mi nombre es Rubén, para cuando se mande el cheque de parte del programa, le ponga Rubén, ¿verdad? Gracias por invitarme nueva vez, Rafael. Para mí es un placer compartir con ustedes episodios noticiosos como de costumbre. Bueno, y hemos querido traer a Rudy para, entre tres colegas periodistas de experiencia, poder reflexionar de lo que pasó la semana que terminó en relación a los hechos delincuenciales y de violencia en la República Dominicana, empezando y terminando con el hecho grave, horroroso, del asesinato, porque es un asesinato, totalmente, del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Totalmente. Es un tema que cubrió todo lo que ha sido la agenda del país con una situación que generó en la población pena y dolor realmente. Una semana, diría yo, totalmente gris, triste, dolorosa. No solamente por el hecho que ha trascendido a nivel internacional, no es a cualquier persona que asesinan en República Dominicana durante la semana que recién concluye, es al ministro de Medio Ambiente, es a un ministro, señores, hasta el perfil. Ustedes han visto cómo ha trascendido, cómo se le ha valorado, el respeto que tenía Orlando Jorge Mera hasta con la misma prensa, que los hemos destacado así. Así que por esta semana, señor Núñez, a propósito de todo esto, don Rudy y Rafael, veamos a continuación el resumen de noticias a cargo de Yarid Ortiz. La semana que concluye estuvo cargada de hechos violentos que consternaron a la sociedad dominicana. Entre ellos, el que más impactó y trascendió a nivel internacional fue el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el pasado lunes a tiros en su despacho, según informaron autoridades del gobierno. El hijo del expresidente dominicano, Jorge Blanco, recibió varios disparos. Las autoridades identificaron al atacante como Miguel Cruz, un amigo personal del fallecido ministro y quien se encuentra bajo custodia de la policía y el Ministerio Público. Luis Abinader, presidente de la República, visitó la residencia de Jorge Mera para dar el pésame de manera personal a su familia luego de que fuera asesinado mientras estaba en su despacho en el Ministerio de Medio Ambiente. Un día muy triste para todos, aseguró el presidente Luis Abinader luego de cumplir con la familia. Diferentes personalidades del ámbito político y social acudieron a las honras fúnebres del ministro, cuyos restos fueron sepultados el pasado miércoles en el cementerio Puerta del Cielo en Santo Domingo, luego de que las autoridades le rindieran los honores correspondientes. Siguiendo con los casos de violencia, un hombre mató a tiros a una pareja de esposos e hirió a otros dos individuos, incluido un regidor en la provincia Santiago Rodríguez, quienes respondían a los nombres de Juan de los Santos Peralta Barrientos, de 36 años, y su esposa Marielis Anabel Vargas Villalona, de 27. Carlos Juan Rodríguez García, director provincial del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, fue identificado por las autoridades como el responsable del hecho, quien está bajo custodia policial. El expediente del Ministerio Público en torno a la muerte del funcionario Orlando Jorge Mera señala que Miguel Cruz acudió con la intención de matarlo al no haber conseguido la aprobación de unos permisos medioambientales para la exportación de unas baterías usadas. Este detalla que Miguel Cruz, asesino confeso, impactó con 6 disparos, incluyendo heridas a distancia y de contacto, lo que evidencia que no se conformó con dispararle a distancia, sino que luego le disparó al cuerpo mortalmente herido del ministro Orlando Jorge Mera. En el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente Luis Abinader participó en la inauguración oficial de la 9ª cumbre,
encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Durante su primera jornada en Los Ángeles, California, el primer mandatario visitó las instalaciones de Space, un centro de exploración espacial de Elon Musk. Continuando con este tema y en el plano internacional, el gobierno de Joe Biden busca construir una asociación duradera para enfrentar el cambio climático en América Latina y el Caribe, cuyos líderes están reunidos en una cumbre en Los Ángeles, dijo una funcionaria del gobierno estadounidense. En el marco de la salud, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha informado durante una rueda de prensa que ya se han confirmado más de 1,000 casos de viruela del mono en 29 países no endémicos y ha avisado de que en algunas zonas ya hay transmisión comunitaria. Y ya para concluir, los 6 desaparecidos en el sur de Orlando fueron vistos por última vez el pasado lunes. Todos ellos entregaron las llaves de sus habitaciones y dejaron sus maletas y pertenencias personales, según un comunicado. Se desconoce la razón por la que abandonaron los Juegos Olímpicos, señala este comunicado, y no se sospecha de un acto criminal, según la oficina del sheriff. Para reseñas, Yarid Ortiz. Y como les habíamos anunciado, Rudy González, Adelaida Martínez y un servidor, vamos hoy a dedicar el programa al tema de la violencia, la delincuencia, haciendo hincapié sobre todo en el caso del asesinato de Orlando Jorge Mera. Yo iba a decir Orlando Martínez, colega Orlando Martínez. Orlando Jorge Mera. Primero, empezar, si ustedes creen, por lo que fue la cobertura mediática, Rudy. Tú que fuiste director de medios, ¿cómo viste esto? Gracias, Rafael y Adelaida. Mire, el tema central de la cobertura en un caso de esta naturaleza tiene un marco que lo hace más espectacular. Primero, se produce en un momento en que la sociedad está consternada por los hechos de violencia que se vienen sucediendo. En el momento en que el gobierno ha puesto a los militares en la calle para enfrentar una situación que es real. Yo siempre hablo de que la percepción la generan las realidades, y realmente aquí había un desafío a la autoridad, a la sociedad, a la tranquilidad tradicional que ha tenido la familia dominicana. No cabe dudas de que la puesta en las calles de los militares era una decisión del gobierno de frenar este tipo de violencia. Entonces, esto estaba generando toda una cadena de información y además de la atención mediática por encima de cualquier otro tema. Entonces, en este contexto ocurre esto en el ministerio. Señor, es que han asesinado a un ministro en su despacho. O sea, violentando todo lo que son los estamentos de seguridad primero, pero también es un desafío directo al gobierno porque es un ministro, un miembro de la cabeza ejecutiva de la gobernanza del país. Hay que verlo en ese contexto. De ahí que esa misa de cuerpo presente se hiciera comenzando los funerales en el Palacio Nacional, en la capilla del Palacio, para darle la dignidad y la magnitud de Estado, de gobierno. Entonces, la cobertura noticiosa fue muy rápida. Las redes sociales, todo esto, fue muy rápida la cobertura. Sin embargo, habían huecos en la cobertura que provocó en sus primeros momentos conjeturas, yo iba a decir morbo, pero no quise decir morbo. El morbo estaba en las redes sociales. Especulaciones es la palabra, gracias. Imprecisiones. Porque, como es lógico, era un hecho en progreso. Sin embargo, todavía en el transcurso del día, las autoridades no construyeron
un episodio para dar una declaración. Tenía que aparecer una autoridad de la parte judicial o policial que a las 2 de la tarde, dijo, se ha producido un hecho aquí tal y tal y tal. El hecho ocurre al mediodía, claro, 12 del mediodía. Y ya eso conformaba una historia por donde se iba dirigiendo la historia. Ahora, la cobertura noticiosa fue muy rápida, pero también, vuelvo y digo, abrió muchas especulaciones. Especulaciones una basada principalmente en esa violentación de los protocolos de seguridad y en aras de las relaciones que tenía el asesino con la víctima. Eso nos recuerda, salvando distancias, situaciones y todo, el caso de Juan de los Santos. En su despacho fue asesinado también por una persona de su confianza, que lo conocía. Estoy poniendo las similitudes de un funcionario de gobierno, un funcionario del Estado, que fue aquel caso. O sea, esos hechos cuando se producen, usted rompe en ese momento todo lo que tiene que ver con la parte política, con la parte incluso personal y se concentra en el hecho bochornoso, horroroso, que no debió producirse. Entonces yo creo que la cobertura de prensa fue rápida, fue importante, pero yo creo que faltó en un momento determinado, yo a mi juicio, una información que... Oficial. Sí, porque eso concentraba la información sobre la oficial y daba el morbo, lo dejaba para... Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. El hecho se produce cerca de entre 10 y 11 de la mañana, o 11 y algo. El victimario llega a 10:50 al Ministerio de Medio Ambiente, según el expediente. Entonces se da casi a las 11. No, a las 12 del mediodía. A las 12 porque él se reunió primero con otras personas. Exacto. Ok, sí. A las 12. Vamos a buscarlo ahí, sí. Entonces, ¿por qué yo quiero hacer un análisis cronológico por lo que está diciendo Rudy? Se produce a las 12. Recuerden que aquí no había pasado un hecho como ese. No. Y a las 2:37 el gobierno estaba dando un comunicado. 2 horas y algo después. Yo creo que fue el tiempo justo para poder dar un comunicado oficial, desde mi óptica. ¿Por qué? Porque si tú tienes un hecho de que te mataron a un ministro, que tú no sabes lo que ocurrió, tú no puedes precipitar mucho a dar información oficial. Lo que se dice de este palacio es la voz de la autoridad. Y la autoridad está hablando sobre un asesinato de un ministro. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que 2 horas y 37 minutos fueron un tiempo prudente para que ellos pudieran emitir un comunicado. Yo lo tengo aquí y sé a la hora que lo pasaron. Claro. Entonces, yo pienso que sí, que ellos se tomaron el tiempo justo y después de eso se produjeron otras opiniones de parte del gobierno, porque después habló creo que fue el presidente, habló, o sea, se produjeron varias opiniones en ese sentido. Y la sociedad estaba en shock en ese momento. Y en lo que tiene que ver con la cobertura, fue un asunto masivo. O sea, totalmente. El país estaba en sus televisores o por las redes sociales, si estaba en la calle. Se transmitió en vivo. Estaba atento. Los canales. Exacto, estaba atento a eso. Yo creo que la prensa hizo su papel como debe hacerlo siempre, ya yendo días después, en donde la prensa sigue la cobertura de todos los hechos, lo que hizo la Procuraduría General de la República de ir a la iglesia a buscar al individuo, Jenny Berenice, ex jefe de la policía, etcétera, y posterior a la salida de la Procuradora General de la República, en donde la abordan a ella los periodistas y ella en la funeraria, creo que se desbordó. Porque el periodista siempre tiene derecho a buscar la noticia. Es un derecho que nadie le puede quitar al periodista. Ese es su trabajo. Es su trabajo. Entonces,
yo creo que la emoción ella pudo haberlo manejado de otra manera. En la parte mediática, la cobertura totalmente, ¿verdad? Como ustedes han explicado, porque no se trataba de cualquier ser humano, se trataba de un ministro. Trascendió a la prensa internacional también. El periódico El País le dedicó buen espacio. Asesinan al ministro de Medio Ambiente de República Dominicana. Eso trascendió República Dominicana por la trascendencia. La sociedad estaba en shock en ese momento. En las redes usted veía, es que yo no lo puedo creer. Vamos a esperar la información oficial. Se decían muchísimas cosas. Hay más de un muerto. Hay esto que lo otro. Y uno veía. Yo en mi trabajo, por ejemplo, en la mañana, estaba pegada de YouTube en la transmisión en vivo. Y yo creo que la gran mayoría de la sociedad dominicana estaba así. Y también fuera del país. Con respecto a doña Miriam, que goza de mi respeto y admiración, yo la critiqué. Yo sí. Yo la critiqué y lo puse en mis redes porque estuvo mal. Y yo como periodista me sentí también hasta maltratada. Esos muchachos están el día entero ahí, hasta sin comer, cubriendo. Usted como funcionaria tiene que estar en la capacidad de manejar las emociones. De manejar las emociones en situaciones así. Decirle, mire muchacho, yo me siento tan mal ahora. Y los periodistas lo entienden. Sí, y lo entienden porque ella ha sido hasta una mimada de la prensa por el referente que conocemos. Entonces no estuvo bien, magistrada. No. Y yo creo que rectificar es de grandes. Mira, cuando yo hablo de la cobertura, y nada más me voy a tener 30 segundos en esto, lo que quiero plantear, yo entiendo, y sin ánimo de polemizar, el comunicado del gobierno a las 2:30 de la tarde, cuando habló el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, fue un comunicado para informar que había pasado un hecho, oficialmente. Cuando yo hablo de la información, es que los actores que estaban ahí debieron haber dicho, sí, asesinaron a tiros, el cadáver está aquí, estamos esperando al INASIF, tenemos bajo arresto, tenemos ubicado a la persona, porque la autoridad tiene que tomar el control de la información del episodio para evitar que el morbo, que la desinformación, que la especulación se adueñe de la situación. Es lo que yo digo. Yo creo que el comunicado estuvo bien. Yo creo que las declaraciones estuvieron bien, pero todo el mundo comenzó a hablar, incluso los comunicadores que estaban haciendo opinión de ahí, estaban diciendo más o menos, planteando lo que pasó. Yo lo que me refiero es, como periodista, yo entiendo que debió haber un comunicado rápido. Jefe de la policía, el vocero, la que tuve, decir, pasó esto y esto, y ahí, sobre la cantidad y de tú muertos, coges, y tú tomas el control de la información en un momento. No es que eso causó ni más ni menos, lo que pasa es que mucha gente, con el estado de tensión que, como comencé diciendo, está viviendo el país por el auge de la violencia, el pico de la violencia que estamos teniendo, los militares en la calle, el desafío que ha estado pasando, entonces eso podía provocar más especulación y más morbo. Es lo que yo planteo. Eso tampoco ni le quitó ni le restó, pero a mí, como comunicador, como periodista, me gusta más que la autoridad tome el control y haya versiones oficiales. Bueno, mira, yo tengo el comunicado aquí y realmente yo insisto en mi punto de vista. El comunicado dice que el gobierno del presidente Abinader expresa sus más profundas condolencias a la familia Mera Villegas por el fallecimiento del ministro de Medio Ambiente, o sea, está oficializando el fallecimiento, Orlando Jorge Mera. Esperamos que Dios les brinde la fortaleza necesaria para sobrellevar esta terrible pérdida. El gobierno y el presidente queda a disposición de la familia, pero para lo que pueda necesitar. Las informaciones que manejamos hasta ahora indican que en horas de la mañana de hoy el ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con una arma de fuego. Eso era lo que se tenía. Miguel Cruz, ya mencionan al supuesto asesino o al asesino, la persona identificada como la que disparó era un amigo personal del fallecido ministro. El Nacional y el Ministerio Público lo tienen bajo. Exacto. Bajo. Entonces, a propósito de eso, Rafael, a las 2:30. El vínculo del asesino con la víctima. Lo vamos a ver ahorita después de la pausa. Eso hay que analizarlo. Después de la pausa.
Gracias por continuar con Reseñas. Analizamos aquí, Rafael, Rudy, esta servidora de Laida Martínez, un hecho triste, lamentable y doloroso que nunca debió pasar aquí en República Dominicana, el asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. Y nos quedamos en esa parte donde yo suelo decir, Rafael, don Rudy, que si usted se pone a revisar la historia, como la vida de Simón Bolívar, que me fascina, usted se da cuenta que los cercanos son siempre los que te traicionan. El fuego amigo es el que mata, dice una famosa frase. Ese vínculo. Hasta tú, Brutus. Caramba, sí, ese vínculo. Sí. Un amigo de la infancia, por amor a Cristo, pero ¿qué amigo? Sí, sí. Esas raíces de esa amistad. ¿Y hacia dónde derivan? Pero que el mismo ministro, según el expediente del Ministerio Público, descarta la seguridad. Le dice, no, él es mi amigo. Él es mi amigo, él es mi hermano. ¿Qué seguridad? Un hombre que ya había estado de manera violenta maltratando al personal del Ministerio de Medio Ambiente, porque lo definen como prepotente, arrogante y muchísimas cosas más. Sí. En aras de esa amistad, este señor se sentía con el derecho, de maltratar, eso que tú dices, Adelaida, de maltratar incluso al personal, que es la responsabilidad del ministro. O sea, tú estás maltratando a tu amigo, también al ministro. Estamos hablando todavía del maltrato. Así es. Porque cuando tú haces eso en aras de que tú lo estás haciendo por él. Entonces yo creo que aquí uno de los problemas que tenemos en República Dominicana, en mucha parte del mundo, pero en República Dominicana, es que en aras de la amistad, cuando tú llegas a las posiciones de mando, de poder, en el funcionariado, aparece mucha gente, muchas personas en tu entorno que en aras de la amistad hacen muchas diabluras. Y ahí viene una entrevista que se pasó en televisión en el curso de esta última semana, donde se habla de que este señor estaba haciendo unos negocios con unos israelíes y con un suizo para la exportación de baterías viejas usadas, y que el ministro se resistía a esto. 5.000 toneladas. 5.000 toneladas. Imagínese usted. Y cómo este señor, no porque se hace la exportación, pero cumpliendo una serie de protocolos por razones de seguridad, y parece que los permisos no cumplían esos protocolos. Pero cómo este señor llevó a esta gente al ministerio y lo puso a hablar con el ministro, y después le dijo, no, yo eso lo resuelvo, haciendo galas de que esa amistad representaba un cierto contubernio con el ministro para poder proceder a hacer algo que era ilegal. La resistencia del ministro a la ilegalidad, provoca que se detonara una situación de esta naturaleza. Hay otro componente, pero es eso, el ministro, él entendía que él podía hacerlo porque él era amigo del ministro, porque el ministro no podía negarle a él. Y sabrá Dios cuántas cosas más decía. Al ministro decir, no, pues la legalidad es una cosa. Así es. Y la amistad es otra. Ahí viene el detonante. El hombre se siente que ha sido vulnerable en sus pretensiones que tenía a cargo de la amistad. Ahí la amistad, ese hombre traiciona la lealtad, la amistad, el respeto que debe tenérsele a un amigo. Así es. De protegerlo. Dios mío. En ese punto, Rudy, que tú señalas, es que yo quiero que los amigos y amables televidentes pongan atención. La traición a la amistad. Claro. A esa amistad que el ministro le dio a esa persona y que ha ocurrido... Que venía fomentándose desde niños. Desde niños. Entonces, esa amistad se construyó desde niño en el colegio. Él mismo lo decía, ese es mi hermano. Exacto. Entonces, si tú eres amigo mío, no me propongas vaina mal hecha. Ilícitas. No me propongas asuntos mal hechos. No me lo propongas. Entonces, ¿esa traición? Yo digo, yo saqué a una funcionaria legislativa de mi despacho, con todo y su hermano. Le abrí la puerta y le dije, se me van de aquí. Entonces, porque los que son funcionarios y los que hemos sido funcionarios públicos, va gente creyendo, porque la gente a veces cree, Rudy, que tú me estás proponiendo llevarme esta mesa de aquí, eso es normal.
Y que es normal, Rudy. Sí. En el esquema de mucha gente, creen que eso es normal. Y yo no me puedo llevar esa mesa porque esa mesa no es mía. O si tú no le cargas un pedazo de la mesa para llevarte, le dices que tú no eres amigo de él. Que no soy amigo y no. ¿Por qué? Y no. Sí. Entonces, ahí, si tú eres mi amigo, si tú eres mi familiar, no me propongas cosas que yo no puedo hacer. Claro. No me las proponga. Claro. Entonces, parece que, a la amistad. Exacto, parece que esa resistencia con amigos así, de esa resistencia de él y este señor que uno no sabe, como tú señalas, Rudy, los compromisos que él habría hecho a cargo de esa amistad. A cargo de esa amistad. Hice campaña y no me resuelven. Y yo no sé hasta dónde es verdad. Decía él, según el expediente del Ministerio Público. Y yo no sé hasta dónde es verdad, Rudy, no sé si ustedes lo escucharon, que salió, tras bastidores se dijo que el ministro le había dicho, yo estoy recogiendo, yo le pedí al presidente que me quitara en agosto. O sea, no sé si eso hasta dónde es verdad. El tipo se ve desesperado y se me va el amigo de aquí y yo no voy a poder resolver. Claro. ¿Me está entendiendo? Claro, sí. Para que ocurra algo así como eso, tuvo que haber un detonante. Y eso es algo lógico. Lo que usted plantea que han estado comentando ciertamente. Pero ¿hasta dónde llegar, Dios mío? Parece que el detonante está dado, Adelaide, en que la persona que tenía en un momento determinado fortuna, mucho dinero, por los malos negocios, por jugar, dicen que usaba estupefacientes, que bebía mucho, perdió su fortuna. Y pasar de rico a pobre, no lo maneja cualquiera. Por así decirlo, es una situación que todo el mundo no está preparado para ello. Y entonces, viendo la oportunidad de que con este amigo yo puedo resarcir mi situación anterior de riqueza, entonces el amigo no me llega. Y si viene el componente que tú planteas, Rafael, de que el hombre se me va, entonces yo tengo que resolver todo ahora. Estamos en ahí julio, entra un grado de desesperación. Yo no sé quién viene. Sí, entonces todo eso puede haber sido, estamos especulando aquí, puede haber sido la conformación de esa idea. Y ni tan especulando, porque estamos planteando hipótesis sobre realidades, sobre situaciones que han salido en los medios. Sí, y sobre realidades que está planteado. Entonces yo creo que esa parte de la residumbre ante las tentaciones que tuvo el ministro, no somos amigos, pero no. Yo, contrale, desde cuando papá, yo te vi estando chiquito y tú y yo somos amigos, pero yo no puedo, ese negocio que tú estás haciendo con Rafael, yo no puedo porque eso viola la ley. Pero, ¿qué importa? Pero es un negocito para mí y Rafael, que nos vamos a dar un par de millones de pesos para resolver un problema que no se puede. Entonces, las posiciones radicales, esa residumbre del ministro ante las tentaciones, porque a lo mejor le deben haber dicho, no lo dudes tú, frente tuyo. Sí. Porque se atreven a llegar hasta ahí. Sí. Claro que sí. O sea, para meterlo dentro del plan de negocio y abrirle el apetito. Bueno, el expediente dice que él le pidió acciones en la empresa, y los empresarios solamente lo dicen los empresarios, dueños de la empresa. Y entonces, sí, le hicieron una entrevista. Sí, ahí viene cualquiera que dice, sí, solamente por poner una firma me voy a ganar 5 millones de pesos. Rudy, pero hasta uno, en la entrevista eso pasa, en la entrevista que hizo una productora de televisión, sí, Alicia. Sí, el dueño de la empresa dice que él le propuso, por conseguirle el permiso, ser socio de la empresa. Claro. Lo dice el empresario. Claro. Yo no sé de dónde que el abogado se saca que este tipo es inocente. Claro. Eso. Ahora, hay otro aspecto, Rudy. El aspecto de la seguridad. La seguridad. O sea, el papel del cuerpo de seguridad de todo funcionario, cualquier empresario, hasta una persona. Le la cabeza a cualquiera. Señores, a veces el mismo incumbente no tiene razón en lo que dice, y lo que ha pasado con Orlando lo demuestra. La seguridad tiene que estar ahí. No, señor ministro. Yo soy responsable de su seguridad y me quedo aquí hasta que ese señor salga. Que está violento. Tú y yo hemos estado cerca de gobernantes, de gente del funcionariato de alto nivel. La seguridad manda sobre ellos. Exacto. Tiene su protocolo. Claro. Presidente, por aquí.
No, es por aquí, presidente, por favor. Y si el presidente va por ahí, comienza el bloqueo para llevarlo para el otro lado. Porque ellos saben lo que están haciendo. Sí, son profesionales. Claro, saben lo que están haciendo. Y en un despacho de un ministro, por Dios, que lo primero es cómo entra armado. Sí, claro. ¿Cómo entra armado? Y la situación que se había dado ahora quieren exagerar en los pisos de abajo. En los ministerios con el tema de la seguridad, porque nos vamos de un extremo a otro. De un extremo a otro. Ahora quieren exagerar. Prendieron todos los detectores de las armas ya, porque estaban apagados. Sí, pues estaban apagados allí. Yo sé de situaciones. Las cámaras no sirven y no las arreglan. Todo eso pasa. Entonces, ahí se violentaron todos los protocolos de seguridad, incluso en el antedespacho de un ministro, en la puerta del antedespacho de un ministro, tiene que haber, o debe haber, no una secretaria solamente, debe haber 1, 2 agentes. Y más un ministerio como seguridad, ese. Eso iba a decir, agentes como ese. Y en un sitio conflictivo donde la gente... Intereses. Donde la gente va a buscar, sí, cosas. Es peor todavía. Esa seguridad tiene que ser estricta, desgraciadamente. Y ahí se violentaron todos los procedimientos de seguridad. Lo que tú dices, ¿cómo pasó? Ahora, ¿quién es el jefe de seguridad? ¿Ustedes saben quién es el jefe de seguridad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales? No, el jefe de seguridad del ministerio, yo no sé quién es. Ellos me dijeron a alguien que era el jefe del equipo de seguridad del funcionario, que también tenía otras funciones. En otros... Sí, 3 funciones. Eso vi. Por eso pregunto. Sí. 3 funciones. Sí, entonces, 3 funciones. por Dios. Por Dios, por favor. Mire, el equipo de seguridad, y lo vemos en países desarrollados, el jefe de seguridad no permite que un ministro, que un presidente tome decisiones cuando está metido muy en lo emocional, como pasó en este caso. Lo racional y lo emocional no pueden mezclarse en temas de seguridad. Ese es mi hermano, ese es mi amigo. ¿Para qué seguridad? Adelaida. La seguridad ven cosas que usted no ve. A mí me ocurrió, voy a contar una experiencia. Cuando el presidente Fernández me nombró como director de comunicación en el año 2004, me querían poner un aparataje. Yo dije, yo no quiero seguridad. Yo no quiero seguridad. Y bajó un general y me dijo, no es que usted no quiere seguridad. Exactamente. Usted debe tener una seguridad. Míralo ahí. Usted es un ministro. Si matan un ministro, entonces la canana es de nosotros. Claro. Yo lo hacía porque no me gusta ese aparataje. Coronel Montilla Almanzar es jefe de seguridad de medio ambiente y director de la batalla de las carreras, dice la prensa aquí. Entonces, eso, porque es, señores, el país, como tú decías ahorita, tituló eso, señores, es un ministro que han matado en su despacho. Claro. Si tú me dices que él estaba chequeando por los haitíes, una cuestión de una quema, y vino un tipo y le dio un machetazo y murió y se desangró, bueno, él estaba fuera, en su despacho, violentó su despacho ese tipo y fue y cerró la puerta, le hizo 13 tiros, le pegó 6 y se le acercó para rematarlo. Que no me fuña el abogado. Algo calculado, dice el Ministerio Público. Que no solamente, fríamente calculado. No solamente violentó el ministerio, violentó la seguridad del Estado. Claro. Porque ese ministerio, ese despacho es parte del Estado. Claro. Claro. Es el símbolo del Estado. Así es. Y tú eres ministro, tú no puedes estar y que yo ando solo. No. Yo recuerdo, y es otra anécdota, parte de los aprendizajes de uno. El propio presidente Fernández un día quiso salir solo él manejando. No. Y él le dice a un general, que hoy está retirado, no era general, era del anillo, vamos allí y se fueron. ¿Tú sabes lo que hizo el jefe de seguridad? El general Aquino metió preso al que se fue con él. Muy bien. Preso. Y lo sacó del entorno. Estaba exponiendo porque la tú primera sabes figura. que le tocaba al jefe de seguridad si le pasaba al presidente algo. Manejando por ahí solo. Con eso no se juega. No. Con eso no se juega. Es la responsabilidad que tiene. Sí. Eso se violentó, se rompieron todos los protocolos y el resultado es lo que estamos viendo hoy. Desgraciadamente tenemos que hablar sobre el resultado y no de lo que se evitó. El tipo, por sacar rápido al ministro, el ministro se tropezó y se rompió una rodilla. Mejor que se rompa una rodilla y no que le peguen 4 tiros. Así mismo.
Eso es así, ¿eh? Porque según cuenta el diputado de Santiago Rodríguez, él estaba en el antedespacho esperando para que lo hicieran pasar, el diputado del PRM, con un regidor. Y entonces vio que entró esa persona y no pasó un minuto y que él escuchó los tiros, y cuando fueron, la puerta estaba bloqueada y salió por la escalera de emergencia que tiene el despacho. Una planificación. Porque había una reunión. La puerta, disparar, salir por un sitio de escape. Sí, el ministro de Medio Ambiente estaba concluyendo una reunión con personal interno de Medio Ambiente en ese momento, y él entró. Y el ministro le dijo, según el expediente, como lo explica el Ministerio Público, el ministro le dijo, dame un momentito, le dijo, en lo que concluye esta reunión. Concluye la reunión, sale, y él entra con el ministro. Y ahí es que él le dice, desautoriza a la seguridad, a su equipo de seguridad, lo desautoriza porque era su hermano. Porque él es muy buena gente. Pero en aras, o sea, Orlando era un tipo de la amistad traicionada. Un bonachón, buena gente. En aras de la amistad traicionada, le costó la vida. Ahora, señores, es una lección. La reacción del país político, del presidente de la República, de los familiares, vamos a ver ese aspecto y de toda la sociedad al final, y lo que dice el abogado lo vamos a analizar, el abogado del asesino, lo vamos a ver después de la pausa. El asesinato de Orlando Jorge Mera provocó una reacción en cadena en el país, donde el partidarismo, donde las posiciones de ricos o pobres, blancos o negros, escogidistas o liceístas, se unificaron en una sola voz, estupor y condena. Eso no cabe dudas. Totalmente. Políticos de oposición, el funcionariado del gobierno, el hombre, el paletero de la esquina, reaccionó de forma molesta, indignado, apesadumbrado por ese crimen. Fue tan horrendo lo que ocurrió, y vuelvo y digo, en el despacho de un ministro por demás, que había ganado fama como persona, de no ser una persona ni conflictiva, para nada, ni desagradable, ni que echaba boche, ni que se creía la prepotencia de que porque yo soy ministro, de que porque yo soy hijo de un presidente, de un expresidente, de que porque yo fui fulano de tal y he participado en todo, porque fui dirigente del partido. Una persona que nunca hizo galas de esas posiciones para mostrar quién era. Al contrario. Y esa actitud de la sociedad nos da también otra lección, Rafael. Y el legado que dejas como ser humano, como funcionario, todo eso, que lo que siembras. Y Adelaida, que nos indica a nosotros que nosotros somos una sociedad que sabemos unificar nuestros criterios cuando nos sentimos acorralados, maltratados, nos sentimos que nos han vejado. Y este es uno de esos casos. El país entero, por donde quiera, usted podía tener diferencias con Orlando, podía tener diferencias con el PRM, podía tener diferencias con el gobierno, con el ministerio, con lo que usted quería. Todo el mundo hizo galas de la oportunidad para dar esa solidaridad, para decir las cosas buenas que tuvo Orlando Jorge Mera, que como hombre debe haber tenido muchas malas, como todos nosotros que estamos aquí, pero que las buenas seres humanos sobresalen imperfectos, tanto que fueron reconocidas por la sociedad. Lo que le pone un poquito de sal y pimienta terminando la semana, Rudy y Adelaida, son las declaraciones del abogado Ivo René Sánchez, defensor del asesino de Orlando Jorge Mera, que él dice que su cliente es inocente, que no es culpable. Y yo digo, como periodista, entiendo el rol del abogado. Tiene que defender a su cliente. Ahora,
Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, hermano? ¿Hasta dónde llega? Pero usted decir... Usted como profesional. De que nosotros vamos a permitir que en la medida de coerción se le conozca la medida de coerción y no nos vamos a oponer. Estamos de acuerdo con lo que ha solicitado el Ministerio Padre Público. Santo, como dice Emmanuel Esquea Guerrero en un tuit, dice que a él un amigo fue para que le defendiera a su hijo que había cometido un asesinato, no es un homicidio, porque hay diferencia. El homicidio es el delito por la muerte de una persona que no hay agravante, planificación. Y que ahora, el asesinato hay planificación, premeditación y todo eso, y alevosía. ¿Qué encontraron en el vehículo del asesino? Una maleta, que no pudo sacar del ministerio. Con dos cargadores, 180.000 pesos. Sí, él se iba, o sea, y su pasaporte. Ese señor tenía eso planificado, según dice el Ministerio Público, y era para irse del país. Pongo el tema porque yo quiero que los televidentes escuchen las declaraciones de este Turpin. Adelante con el video. Sí, hay condiciones por parte de la defensa de conocer el fondo de la solicitud de medida de coerción en el día de hoy. En esa tesitura nosotros esperamos que se inscriban tanto el Ministerio Público como los abogados de la víctima o de la supuesta víctima, para que no se vaya a torpedear el conocimiento del fondo de una simple medida de coerción. Mira, es interesante su pregunta desde el punto de vista de la criminología. Es por eso que la defensa se reunió y determinó que independientemente de todo el presupuesto y el aval que él tiene para no imponerle prisión preventiva, lo mejor es, por prudencia, nosotros no nos vamos a oponer a la solicitud de medida de coerción incoada por el Ministerio Público. Pero según el Ministerio Público, él jamás en la vida. La historia está llena de procesos en donde usted entra como culpable, como el peor de los asesinos, y sale por la puerta de un tribunal de juicio declarado inocente. Esas son cuestiones que se van a discutir después. Este no es el escenario para eso. Yo estoy totalmente convencido de que mi defendido no es culpable. Pero según se dice, él confesó haber... Yo no estoy diciendo que asesinaron, no, yo digo que no es culpable. Eso lo vamos a discutir después. Él no es culpable. La culpabilidad es el último elemento de la incriminación. ¿De dónde usted saca que lo confesó? Porque lo dice la solicitud de medida de coerción en un interrogatorio que supuestamente anda rodando, ¿verdad? Esa es la fuente. Entonces, si ustedes parten de todos esos datos que ustedes tienen, entonces posteriormente ustedes van a escuchar las versiones de la defensa, pero este no es el escenario procesal para escuchar esa versión. Nosotros decíamos ayer que nosotros apenas retiramos la solicitud de la medida de coerción y que como estrategia en este escenario nosotros no vamos a discutir el contenido de ninguna prueba. Eso será posteriormente, porque aquí no se trata de demostrar culpabilidad ni nada de eso. Aquí es única y exclusivamente el presupuesto para la solicitud de medida de coerción. ¿Y por qué no se van a oponer? Vuelvo y le reitero, yo le dije que por una cuestión de prudencia, con relación a lo que ustedes me preguntaban, la defensa ha determinado que no nos vamos a oponer por seguridad física misma del imputado, porque usted mismo hizo la pregunta de que aquí si hay garantías para el tipo de persona que es la víctima, imponerle otro tipo de medida de coerción. Nosotros entendemos que no hay garantía. ¿De acuerdo? A propósito de ese video y de que Rafael... Yo siempre decía de niña, pero ¿y cómo que hay abogados? Hay que beberse un café para... Que asumen algunas causas. Hay que beberse una Y usted decía que Emmanuel Esquea había tuiteado algo, ¿verdad? Sí. Con lo cual no identificamos. Y él dice, si yo fuera abogada... Sí, si yo fuera abogada, que de hecho voy a estudiar Derecho, ya me voy a poner en eso. Dice Emmanuel Esquea, el hijo de un amigo cometió un asesinato brutal que trascendió a la opinión pública. Me pidió, dice Esquea, que fuera su abogado y lo rechacé diciéndole, la mejor defensa sería declararse culpable y alegar atenuantes. Se defendió y le echaron la pena máxima. Hay crímenes indefendibles.
señor Ivo René Sánchez. Así como es este caso del asesino de Orlando ¿Y Jorge por Mera, qué? que no mató a cualquiera. Rudy, sobre para todo. pasarte la palabra a ti. ¿Por qué, Adelaida? Porque vamos a entender la hipótesis que ustedes van a plantear en el tribunal, que la van a plantear, Rudy, ¿eh? Oigan bien, país, oye, país. Claro, oye, país. La van a plantear. Claro que la van a plantear. Sí, la van a plantear. Tú vas a ver, ahora le van a querer echar lodo así mismo al muerto. Ok, te acepto tu hipótesis. Ajá, tú eres mi amigo, viene armado hasta los dientes, maltrata a las asistentes de ahí, entra, cierra la puerta, me descarga un cargador de la pistola, 13 tiros y te acerca para rematarme. a distancia y luego remate. Te vas por detrás, sales caminando, como no puedes salir del vehículo porque ya la cerca estaba cerrado, había el cerco de policial. seguridad. Sale en un motoconcho, te va a la iglesia, llama a tu hija de ahí, sale en el vehículo, tú con una maleta, porque se ve el video cuando tú salías de tu apartamento. Entonces, señor Ivo, no fue premeditado, no es un asesinato. Fríamente calculado. Fríamente calculado. Hazme el favor, por Dios. Yo entiendo, voy a ser de abogado del diablo. Yo entiendo que los abogados tienen que buscar sus estrategias para defender a culpables. Bien, ahora usted también tiene que tener sentido común de en el momento que usted plantea esas estrategias. Claro. El abogado pudo, como tú dices, bien, en el tribunal, estos son mis planteamientos, yo tengo que llevar a esto y van a decir, son mis presupuestos. Y van a decir que el tipo estaba demente, que había tenido, se había bebido 2 pastillas en esa mañana y que no estaba él en sus cabales, todo ese tipo de cosas. Esos son los alegatos que tiene que hacer un abogado. Pero en un momento donde la sociedad está consternada por esto, tú salir con esta pachotada, lo que parece ser es una burla. Una burla. Una burla. Decir, ¿y qué? ¿Lo mató y qué? Ay, eso se resuelve. Sí, hombre, es verdad que lo mató, porque no puede negar que lo mató. Pero, ahora cuidado si el hombre es la víctima de haber tenido que haber hecho eso. Ay, hombre. Dice que supuesto asesinato. Sí. Dice en el periódico que yo leí, supuesto asesinato. Ajá. Mira. Calimán, dime. Mira, mejor fue la actitud que tuvo la familia. La familia tuvo una actitud en medio de la crisis, en medio del dolor, en el momento duro del dolor, de simplemente ser ecuánime, sentir el fallecimiento de su padre, exaltar sus hijos, principalmente Orlandito, exaltar las virtudes de su padre y usar al final la frase de que los perdono. Nosotros los perdonamos, pero no quizás como una forma de decir, pasó y lo perdono, no. Es una forma como de decirle a la misma sociedad, señores, si seguimos el camino, por ejemplo, de la venganza, de la violencia, de seguir y exacerbando más las cosas, esto va a ser ambición, peor. Rudy. Esto va a ser peor. Entonces yo creo que ahí la familia se engrandece frente a actitudes de esa naturaleza y de gente que ha querido decir por ahí, incluso hubo gente que decía, hay que tener cuidado, que eso no, lo que se va a decir en los tribunales y las cosas, como comenzando a poner en dudas que sí realmente había una razón para llegar al colmo de asesinar a esta persona. Sí, terrible. Como tratando de justificar que sí se llevó a esto y que esa razón era válida. Eso para mí es inconcebible. Y ya se constituyó en querellante. Han designado la familia a Miguel Valerio, que siempre fue el abogado de Orlando Jorge Mera. Es que tiene que hacerlo. Y muy bien, me parece excelente. Por obligación, porque tremendo la familia tiene que tener una participación en un juicio de esta naturaleza. No diga que para que le den 5 que el Ministerio Público, no, el Ministerio Público tiene que acusar por obligación, porque ese es el rol persecutor del Estado. Claro. Es la parte represiva de la justicia del Estado. Ahora la familia tiene que decir, pues nosotros no somos un ente extraño a este proceso. Tiene que constituirse buscando sanciones condignas por el hecho ocurrido. Y yo vuelvo al tema que tú tocaste, Rudy, Adelaida, sí, con la reacción de la familia. De verdad que yo, como ciudadano, me siento
me quito el sombrero ante su hijo Orlandito, su hermana Lidia Leticia, Dilia, la hija Patricia, la hija de Orlando, claro. Patricia, y toda la familia. Realmente ha sido mesurado ante un hecho de esa envergadura y en la forma en que se hizo. Claro. Yo digo, Dios me libre a mí. Claro. A mí me gusta oír esa frase, Dios me libre, porque tú eres medio izquierdista, pero ahí tiene mucho que ver. No, y a propósito de Dios, bueno, me imagino que usted va por ese camino. Ahí tiene mucho que ver de que Orlando, su familia... Son muy creyentes. No, son creyentes no, son Opus Dei. Opus Dei es una de las ramas de la iglesia más estudiosa y es la rama, le dicen que es la rama política de la iglesia católica. Son puramente creyentes. Su hija estuvo viviendo en Brasil. Está allá. En la congregación de los Heraldos. Sí, que son Opus Dei. Su madre, la esposa de Orlando, embajadora Patricia en Brasil, una de sus razones principales para aceptarlo, había dicho Orlando en algún momento, de aceptar irse a Brasil, es principalmente porque en Brasil está la base de los Opus Dei en América Latina, y ellos son Opus Dei militantes, y él había estado en varias ocasiones en Brasil en esa situación de Opus Dei. Entonces quiere decir que también hay una conformación cristiana. Sí. Yo no quiero venir a predicar aquí, pero eso pesa mucho en situaciones de esta naturaleza. Bueno. Y ha pesado. Visto todo esto, yo quiero que como reflexión de este programa, este no es un programa de escándalo, de morbo, ni un programa sino para... Si no lo tuviera yo aquí. Esta situación deja muchas enseñanzas y muchas lecciones. Un programa para edificar. Sí. Queremos dejar este mensaje como reflexión de lo que está pasando en esta sociedad. Con este video, un cortometraje de 3 minutos, que no dice una sola palabra, pero lo dice todo. Así es que les dejo El título del corto es The Black Hole, el agujero negro. El agujero negro. Y está dirigido por Phil Sampson y Ollie Williams, británicos. En menos de 3 minutos, como dice Rafael, los directores han conseguido un final magistral que nos hace reflexionar sobre la codicia y hacia dónde lleva la misma. Vamos a ver.